El despacho de Samuel era un reflejo de su éxito y arrogancia. Paredes de vidrio que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, muebles de diseñador en tonos oscuros y sobrios, y un escritorio de madera maciza donde descansaban varios objetos ostentosos, un reloj de oro, un bolígrafo de lujo y un portarretratos vacío. Samuel estaba sentado en su imponente silla de cuero negro, hablando por teléfono con un tono firme, casi despectivo. Mientras lo hacía, daba órdenes con gestos bruscos a los empleados que pasaban frente a él. Entra Carolina, una mujer en sus 30 y pocos años, con el cabello recogido en un moño práctico y vistiendo ropa profesional pero modesta. Su andar era seguro, aunque el ambiente la hacía sentir fuera de lugar. Llevaba en sus manos un informe que había pasado horas revisando con minuciosidad. Era una empleada dedicada, conocida por su trabajo impecable y por ser una de las pocas que se atrevía a señalar problemas cuando los veía. Carolina esperó pacientemente a que Samuel terminara su llamada. Él le hizo un gesto impaciente, sin levantar la vista de su computadora. Cuando finalmente se dignó a mirarla, su rostro mostraba la misma expresión que reservaba para los detalles insignificantes. ¿Qué pasa ahora, Carolina?, dijo, su voz impregnada de fastidio. Carolina respiró hondo. Había practicado mentalmente cómo abordarlo, sabiendo lo explosivo que podía ser. Le extendió el informe. Señor Martínez, he detectado algo en la inversión del proyecto Azor. Hay una discrepancia en los datos proyectados, y si seguimos adelante, ¿podríamos? Samuel levantó una mano, cortándola en seco. No tengo tiempo para paranoias, Carolina. Si estás aquí para darme malas noticias, mejor ahórratelas. Yo sé lo que hago. Las cabezas de otros empleados que trabajaban cerca del despacho giraron disimuladamente, atentos al intercambio. Carolina mantuvo la calma, aunque el calor subía a sus mejillas. Entiendo, señor, pero creo que es importante que revise esto. ¿Podría evitar? Samuel se puso de pie de golpe, su silla giratoria chocando contra el escritorio. ¿Me estás diciendo cómo debo manejar mi empresa? Su tono era gélido, sus ojos fijos en ella como si fuera una plaga. Luego soltó una risa sarcástica, suficiente para que los demás empleados regresaran apresurados a sus tareas. Si supieras tanto como dices, no estarías trabajando aquí, ¿verdad? Carolina se quedó inmóvil, sosteniendo el informe como si fuera un escudo. A pesar de la humillación, no bajó la mirada. No intento cuestionarlo, señor. Solo quería prevenir un posible error que podría costarle. Y basta, Samuel dio un golpe en el escritorio, haciendo que los objetos sobre él vibraran. Luego señaló la puerta. Sal de mi oficina, Carolina. Ahora. Ella asintió, tragándose el nudo que empezaba a formarse en su garganta. Al salir, sintió las miradas de sus compañeros, mezcla de lástima y temor. Sabía que nadie iba a defenderla, pero también sabía que había hecho lo correcto. Samuel, mientras tanto, volvió a sentarse, convencido de que era el hombre más inteligente en esa habitación, completamente ajeno al abismo que comenzaba a formarse bajo sus pies. El ambiente en la oficina estaba cargado de tensión. Samuel había pasado toda la mañana en reuniones que no daban los resultados esperados. Cada reporte parecía traer malas noticias, y su frustración crecía como una tormenta inminente. Sentado detrás de su escritorio, repasaba un documento con furia, subrayando con trazos violentos mientras mascullaba maldiciones. Cuando vio el nombre de Carolina vinculado a una sección del informe, su rostro se endureció. Carolina, gritó, haciendo que todos los empleados en la sala de trabajo detuvieran lo que estaban haciendo. Su voz resonó como un látigo, cortando el aire y el silencio. Carolina, quien estaba revisando algunos papeles en su escritorio, levantó la mirada, sorprendida pero sin perder la compostura. Se levantó y caminó hacia la oficina, sintiendo cada paso como un peso que se acumulaba en sus hombros.
Sí, señor Martínez, preguntó con voz firme al entrar en el despacho. Samuel lanzó el informe sobre el escritorio frente a ella, como si fuera un acto de acusación. Explícame esto, Carolina. Explícame cómo es posible que un error tan básico haya pasado desapercibido. ¿Qué clase de incompetencia es esta? Carolina recogió el documento y comenzó a revisarlo con rapidez. Reconoció los datos de inmediato. No eran suyos, sino de un departamento que no estaba bajo su responsabilidad. Señor, esto no corresponde a mi área. Este informe lo elaboró el equipo de análisis externo. De hecho, yo le envié un correo hace unas semanas advirtiendo que había algo que revisar en esta misma inversión. Samuel golpeó el escritorio con la palma abierta, interrumpiéndola con un estallido. Y basta de excusas. Siempre tienes algo que decir, ¿verdad? Esto es tu responsabilidad porque tú deberías haberlo detectado. Pero yo lo hice, señor, insistió Carolina, manteniendo su postura. Su voz era tranquila, pero firme. Intenté informarle sobre esto antes de que tomara la decisión. Está en los correos que le envié. Samuel se levantó de su silla de golpe. Ahora estaba de pie frente a ella, su figura imponente eclipsándola. ¿Me estás echando la culpa a mí? ¿A mí, Carolina? Eres insustituible, ¿verdad? Siempre creíste que este lugar no podría funcionar sin ti. Pues adivina qué, no lo necesito. Las palabras salieron con veneno, y antes de que ella pudiera responder, Samuel señaló la puerta con un movimiento teatral. Estás despedida. Recoge tus cosas y vete. Y si tienes alguna duda sobre lo reemplazable que eres, mira bien, afuera hay 100 personas esperando tu puesto. La sala común quedó en un silencio sepulcral. Los empleados miraban de reojo la escena desde sus escritorios, demasiado asustados para intervenir. Carolina permaneció inmóvil por unos segundos, sorprendida por la dureza de las palabras. Luego asintió lentamente. Como desee, señor Martínez, dijo con voz baja pero clara. Regresó a su escritorio y comenzó a recoger sus pertenencias en una pequeña caja. Guardó un par de cuadernos, su termo de café y un retrato familiar enmarcado. A su alrededor, las miradas de sus compañeros estaban llenas de incomodidad y culpa, pero nadie se acercó. Cuando Carolina terminó, caminó hacia la salida sin voltear atrás. Mantuvo la cabeza en alto, pero sus manos temblaban ligeramente al sujetar la caja. En el ascensor, una lágrima rodó por su mejilla, que limpió de inmediato. No iba a darle a Samuel la satisfacción de verla derrumbarse. Samuel, desde su oficina, observó a través de las paredes de vidrio cómo desaparecía. Un fugaz destello de duda cruzó por su mente, pero lo desechó con rapidez, convencido de que había hecho lo correcto. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse, presagio de la tormenta que pronto se desataría sobre él. Las semanas transcurrieron, y Samuel continuó con su vida empresarial como si nada hubiera pasado. Había despedido a Carolina con la misma facilidad con la que descartaba un mal café por la mañana, y ahora se enfocaba en cerrar el trato de la inversión del proyecto Azor, convencido de que sería la joya de su imperio financiero. El día de la presentación oficial del proyecto llegó, y Samuel reunió a su equipo en la sala de juntas, que aún conservaba su esplendor de lujo. Pantallas gigantes mostraban gráficos y proyecciones optimistas, y los ejecutivos, nerviosos, asentían ante cada afirmación del millonario. Samuel sonreía, confiado en que esta sería una de las mejores decisiones que había tomado. Pero el optimismo se desvaneció rápidamente. Solo unas semanas después, los primeros informes de pérdidas llegaron. Los números rojos comenzaban a acumularse en las cuentas de la empresa, y las alarmas financieras se encendieron. La inversión en el proyecto Azor, que prometía un retorno espectacular, estaba fallando debido a una combinación de datos inflados y estimaciones erróneas. Samuel revisó los informes en su despacho,
con las manos tensas alrededor de su bolígrafo de lujo. Cada página parecía un golpe directo a su orgullo. Las cifras eran peores de lo que había imaginado. Su teléfono sonó constantemente con llamadas de socios y accionistas exigiendo explicaciones. En lugar de aceptar la realidad, su mente se aferró a la búsqueda de culpables. Convocó a una reunión de emergencia con su equipo y cuando todos estuvieron sentados, su mirada era una mezcla de ira y desprecio. ¿Cómo permitieron que esto pasara?, preguntó con voz gélida, sosteniendo uno de los informes frente a ellos como si fuera un arma. Nadie se atrevió a responder de inmediato. El ambiente en la sala era sofocante, lleno de tensión. Uno de los analistas, con voz temblorosa, intentó explicarse. Señor Martínez, los datos que recibimos del proveedor externo parecían sólidos en su momento. Revisamos los cálculos varias veces, pero... Eso no me importa, interrumpió Samuel, golpeando la mesa con el puño cerrado. Su trabajo era prever esto. Son un equipo de incompetentes. ¿Cómo esperan que confíe en ustedes si no pueden manejar una simple proyección? Los empleados intercambiaron miradas, pero nadie se atrevió a mencionar lo obvio. Carolina había advertido sobre este riesgo antes de ser despedida. La sombra de su ausencia pesaba en la sala como un recordatorio silencioso, pero Samuel no parecía dispuesto a reconocer su error. En cambio, redobló su actitud arrogante, convencido de que si presionaba lo suficiente, encontraría una solución. Pero los números no mentían, y la realidad comenzaba a alcanzarlo. Los primeros rumores sobre la crisis financiera de su empresa llegaron a los oídos de sus competidores y socios. Su confianza inquebrantable ahora se veía como una temeridad irresponsable. Esa noche, sentado solo en su despacho, Samuel bebía un whisky caro mientras releía los informes bajo la luz tenue de su lámpara de escritorio. En un rincón de su mente, la voz de Carolina resonaba con las palabras que había desestimado semanas atrás. Se permitió un instante de duda, un momento de introspección, pero lo enterró rápidamente bajo capas de orgullo herido. En lugar de enfrentar la verdad, Samuel decidió redoblar sus esfuerzos en otros proyectos, ignorando que el fracaso del proyecto Azor era solo el principio del declive que se avecinaba. Afuera, la ciudad continuaba su marcha, ajena a los primeros temblores de un imperio que empezaba a derrumbarse desde dentro. Las semanas se convirtieron en meses, y el panorama financiero de Samuel solo empeoró. El fracaso del proyecto Azor no había sido un incidente aislado, sino el catalizador de un colapso más amplio. Las pérdidas comenzaron a afectar otros aspectos de la empresa, y las deudas se acumularon más rápido de lo que él podía manejarlas. Los socios, que una vez confiaron ciegamente en su liderazgo, comenzaron a retirar su apoyo. Las reuniones en su lujosa sala de juntas, antes llenas de entusiasmo y admiración, ahora se llenaban de miradas desconfiadas y silencios tensos. Samuel, en un intento por mantener el control, respondía a sus socios con un tono desafiante. Cada inversión conlleva riesgos. ¿O es que olvidaron las veces que hice ganar millones a esta empresa?, les decía, buscando afirmar su autoridad. Pero las respuestas no eran las mismas que antes. Uno de los inversionistas más antiguos, con una mirada seria, le respondió que ya no podían seguir confiando en él si no ofrecía garantías claras sobre el futuro de la empresa. Samuel, sintiendo el peso de las palabras, intentó tranquilizarlos, pero las tensiones seguían creciendo. La venta de propiedades valiosas se convirtió en una necesidad para cubrir las deudas, y aunque Samuel trataba de convencerse de que era algo temporal, las pérdidas continuaban. Su estilo de vida, que alguna vez fue la envidia de muchos, comenzó a desmoronarse. Vendió su penthouse, su yate privado y algunos terrenos de inversión, pero eso solo le proporcionaba alivio temporal. Las deudas continuaban creciendo. En su mansión, que antes era un lugar vibrante lleno de vida, ahora reinaba la soledad. Las cenas de lujo y las reuniones exclusivas se volvieron un recuerdo lejano.
Su personal comenzó a reducirse, desde el chofer hasta el chef privado, hasta que todo lo que le quedaba era una casa vacía. La prensa, antes tan cautivada por su éxito, comenzó a reportar su caída. Los titulares en revistas financieras hablaban de su decadencia y de cómo había perdido el toque que lo había hecho tan famoso. Samuel, incapaz de soportar la humillación, dejó de leer esas noticias, pero no pudo evitar escuchar las críticas que lo rodeaban. Una noche, después de recibir la noticia de que otro socio había vendido su participación, Samuel se sentó en el balcón de su mansión, casi vacía. Bebía de una botella barata, algo impensable para él meses atrás. Miró las luces de la ciudad, recordando los días en que pensaba que todo le pertenecía. Ahora, cada luz parecía una burla, un recordatorio constante de su caída. El peso de la soledad lo envolvía, y aunque trataba de encontrar excusas en el fracaso de otros, en el fondo comenzaba a enfrentar la incomodidad de la verdad. Su arrogancia lo había cegado y, por primera vez en años, se sintió impotente. Su mundo, que había sido construido sobre una base de soberbia, se estaba desmoronando, y no había forma de detenerlo. Samuel organizó una reunión con sus socios, decidido a recuperar algo de control sobre la situación. Con la esperanza de obtener su apoyo para salvar lo que quedaba de su empresa, se presentó en la sala de juntas con su habitual aire de superioridad, como si aún fuera el hombre poderoso que alguna vez fue. Sin embargo, su actitud prepotente y su historial de tratar a los demás con desdén no pasaron desapercibidos. A medida que los socios tomaban asiento, se hizo evidente que la confianza en él ya no existía. Lo único que necesitamos ahora es vuestra ayuda para reestructurar la empresa, dijo Samuel, sin el menor atisbo de humildad. Su tono seguía siendo el de quien dictaba órdenes, sin reconocer la gravedad de la situación y su propia responsabilidad en el colapso. Pero la respuesta de sus socios fue fría. Nadie se mostró dispuesto a darle un voto de confianza. Uno de ellos, cansado de su arrogancia, le señaló directamente: Samuel, hemos discutido esto muchas veces. Tu actitud hacia nosotros, hacia tus empleados, ha sido inaceptable. Ya no podemos seguir confiando en alguien que ha demostrado ser incapaz de escuchar y aprender de sus errores. Otro socio asintió en silencio, mientras los demás se limitaban a intercambiar miradas preocupadas. Samuel intentó defenderse, pero sus palabras ya no parecían tener impacto. El daño a su reputación era irreversible. Incluso aquellos que alguna vez lo apoyaron en su ascenso ahora lo veían como un obstáculo. La reunión terminó sin acuerdos, y Samuel salió del edificio con la sensación de que había perdido definitivamente a sus socios. Ya no podía recurrir a su red de contactos, a su antiguo poder, porque todos lo habían abandonado. En casa, el aislamiento se hizo aún más evidente. Samuel se encontraba en su mansión, una vez llena de vida y de reuniones con amigos y aliados, pero ahora vacía y silenciosa. La opulencia de su entorno solo acentuaba la soledad que lo envolvía. Las paredes que antes lo protegían de las críticas externas ahora parecían presionarlo con cada minuto que pasaba. Los teléfonos, que en su momento nunca dejaban de sonar, ahora permanecían en silencio. Ningún amigo llamaba para charlar ni ningún contacto ofrecía una nueva oportunidad. Incluso sus antiguos empleados, que alguna vez temieron su ira, lo evitaban. La presión financiera y emocional lo consumía día a día. Se sentó en el sofá, mirando la pantalla del televisor apagada, buscando algo que lo distrajera, pero no encontró consuelo en nada. Las horas pasaban lentamente. No había nadie con quien hablar, nadie que le diera consejo o simplemente lo escuchara. La realidad de su caída lo estaba desbordando, y por primera vez en mucho tiempo, Samuel se dio cuenta de lo vacío que estaba realmente. La idea de que todos lo habían abandonado lo golpeó con fuerza. Antes, él era el centro de atención, rodeado de personas que le rendían pleitesía, pero ahora se encontraba solo, en un mundo que se le escapaba entre los dedos.
Las reuniones sociales, las cenas de lujo, las risas compartidas en su yate, todo eso había desaparecido. En su mente, las excusas sobre la culpa de los demás ya no eran suficientes para calmar su ansiedad. Samuel sabía que, en el fondo, la causa de su caída había sido él mismo. Su arrogancia lo había alejado de los demás, y ahora, rodeado de las sombras de su antigua vida, enfrentaba el precio de su propio aislamiento. Finalmente, la empresa de Samuel llegó a su fin. Los números ya no cuadraban, las deudas eran insostenibles y los acreedores, que habían sido pacientes durante meses, no podían esperar más. La bancarrota fue anunciada en una reunión urgente, una noticia que parecía inevitable, pero que golpeó a Samuel con más fuerza de la que había imaginado. La última llamada de advertencia había sido ignorada y ahora enfrentaba las consecuencias de su falta de previsión. Los bancos, al darse cuenta de que no había más posibilidades de recuperar el dinero que Samuel les debía, comenzaron a tomar medidas drásticas. Su mansión, la joya que había representado su éxito, fue embargada. Los autos de lujo que alguna vez fueron símbolos de su poder y prestigio fueron retirados del garaje uno por uno. Incluso su colección de relojes de alta gama y obras de arte, objetos que acumuló a lo largo de los años, fueron subastados para pagar una fracción de sus deudas. Samuel, que nunca había conocido la derrota de forma tan directa, observaba con incredulidad cómo su vida se desmoronaba ante sus ojos. El poder y el respeto que había creído que nunca perdería se esfumaron en cuestión de semanas. Con el rostro serio, firmó los documentos que daban por cerrada su empresa y ponían fin a la etapa más brillante de su vida profesional. Lo que vino después fue un golpe aún más duro. Su mansión, con sus grandes ventanales y muebles caros, se convirtió en una memoria distante, reemplazada por un pequeño apartamento en un barrio modesto. El apartamento, al que Samuel se vio obligado a mudarse, estaba lejos de la elegancia a la que estaba acostumbrado. La cocina era pequeña, las paredes sucias y el mobiliario simple, casi austero. No había mármol ni madera fina, solo muebles básicos y un aire de desorden que lo rodeaba. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel se enfrentó a la humillación de vivir como una persona común. El lujo había sido su refugio, su identidad, pero ahora todo lo que quedaba era una realidad mucho más cruda. El contraste entre su vida anterior y la nueva era de pobreza era tan grande que no podía dejar de compararlas. La soledad lo golpeaba más fuerte que nunca. En las noches, antes, podía invitar a sus amigos a su casa, organizar cenas opulentas o celebrar reuniones en su terraza con vistas panorámicas. Ahora, se encontraba solo en ese apartamento pequeño, con las luces de la calle parpadeando a través de la ventana, sin nada que celebrar. Samuel intentó, por un breve momento, aferrarse a la dignidad que le quedaba. Se decía a sí mismo que era solo una fase, que pronto encontraría una salida. Pero, en el fondo, sabía que el lujo que tanto había valorado ya no era parte de su vida. Aquella mansión, con sus pasillos interminables, ahora le parecía una vida ajena, un sueño distante que ya no podía recuperar. Un día, mientras caminaba por el barrio, se detuvo frente a un café modesto. Era un lugar sencillo, sin adornos lujosos, pero estaba lleno de gente que parecía disfrutar del momento sin preocuparse por lo que no tenían. Samuel observó a los clientes sentados en las mesas, conversando sin prisa, mientras él se sentaba en una esquina, sintiendo el peso de la humildad por primera vez en su vida. El aire era diferente, las conversaciones eran simples y las sonrisas genuinas. Por un breve instante, deseó poder encajar en ese mundo sin lujos, sin la necesidad constante de impresionar a los demás. Esa noche, en su pequeño apartamento, Samuel miró por la ventana hacia el horizonte. Las luces de la ciudad brillaban con una intensidad que ya no le parecía tan deslumbrante. En su lugar, sentía una desconcertante paz, como si finalmente pudiera ver las cosas con claridad. La humildad, aunque amarga,
le ofreció una lección que su arrogancia jamás había permitido. Lo que realmente importaba no era el lujo ni el poder, sino la gente que te rodeaba y la forma en que vivías tu vida. Mientras Samuel enfrentaba su caída, Carolina, la mujer que él había despedido injustamente, comenzaba a levantar su vida con una determinación que sorprendía incluso a ella misma. Después de haber perdido su trabajo en la gran empresa, Carolina no se dejó consumir por la rabia ni la desesperación. A pesar del golpe humillante, se dedicó a rehacer su camino, sabiendo que el único que podía cambiar su destino era ella misma. Con una actitud positiva y una voluntad inquebrantable, comenzó a buscar empleo. Cada rechazo que recibía no la desanimaba, al contrario, la motivaba a mejorar. En lugar de buscar puestos en empresas de alto nivel, decidió empezar de nuevo, en una pequeña empresa que, aunque modesta, ofrecía una oportunidad de crecer. Desde el primer día, se dedicó a demostrar su capacidad, aplicando todo lo que había aprendido en los años de experiencia en el mundo corporativo, pero con la humildad de quien sabe que cada paso es importante. Su ética de trabajo y su profundo conocimiento en el área pronto llamaron la atención de sus jefes. No solo era eficiente y profesional, sino que también aportaba soluciones creativas a los problemas de la empresa. Su actitud positiva se reflejaba en sus relaciones con los compañeros de trabajo, quienes pronto la vieron como una líder natural, dispuesta a ayudar y enseñar. Carolina se ganaba el respeto de todos, no con arrogancia ni prepotencia, sino con humildad, esfuerzo y una incansable dedicación. A medida que pasaban los meses, Carolina fue ascendiendo dentro de la empresa. Primero fue promovida a un cargo de mayor responsabilidad, luego se le dio la oportunidad de liderar un pequeño equipo. Cada nuevo paso significaba una victoria personal, una prueba de que sus esfuerzos no habían sido en vano. Mientras Samuel veía cómo su fortuna se desmoronaba, Carolina construía un futuro sólido, paso a paso, sin esperar nada más que el resultado de su propio trabajo. La mejora en su vida fue progresiva, pero constante. Pasó de vivir con algunas dificultades a tener un salario que le permitía disfrutar de una vida más cómoda, sin excesos pero con la satisfacción de haber alcanzado sus metas por mérito propio. Carolina comenzó a sentir la recompensa del esfuerzo, algo que le había sido negado en su anterior puesto. En su nuevo entorno, no solo se sentía valorada, sino que también se rodeaba de personas que la apoyaban y que reconocían su capacidad. A lo largo del tiempo, Carolina demostró que el verdadero éxito no se medía por las apariencias ni por el dinero, sino por la calidad humana y profesional que uno aporta al mundo. Se dio cuenta de que su valor no dependía de un cargo en una gran empresa ni de la aprobación de Samuel o de cualquiera que hubiera intentado menospreciarla. Ahora, su vida no solo estaba mejorando, sino que se había convertido en una verdadera fuente de inspiración para aquellos que la rodeaban. Finalmente, un día, después de una importante promoción que la posicionó como una de las principales ejecutivas de la empresa, Carolina recordó a Samuel. Ya no lo veía como la figura imponente de su pasado, sino como un recordatorio de lo que realmente importa, la perseverancia, la ética de trabajo y el respeto hacia los demás. Había pasado por mucho, pero había logrado salir adelante con dignidad y esfuerzo, demostrando que las adversidades no definen quién eres, sino cómo las enfrentas. En ese momento, Carolina sonrió para sí misma, sabiendo que, aunque había sido despedida injustamente, su vida ahora estaba en sus propias manos, construida con el sudor de su frente y el corazón lleno de orgullo. Y lo mejor de todo, había logrado algo mucho más valioso que el dinero o el poder, había encontrado la verdadera satisfacción en el trabajo bien hecho. El destino, irónico como siempre, tenía preparado un encuentro inesperado para Samuel. Después de su caída, el hombre que alguna vez fue dueño de una fortuna y una empresa poderosa se encontraba trabajando en un supermercado, una sombra de lo que fue. Samuel, ahora simplemente un empleado más, atendía en las cajas, con la cabeza agachada y un delantal que no hacía más que recordarle el abismo al que había caído.
Era un día común cuando Carolina entró al supermercado. Llevaba una lista de compras sencillas, buscando productos básicos para su hogar. Nunca imaginó que su camino se cruzaría con el de Samuel en ese momento tan mundano. Mientras recorría los pasillos, meticulosamente seleccionando los productos, vio una figura familiar al fondo. Al principio pensó que era una ilusión, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Samuel, la sorpresa fue inmediata. Samuel, al darse cuenta de que ella lo había visto, trató de actuar con normalidad, pero su rostro delataba la incomodidad. Intentó desviar la mirada y seguir trabajando, como si nada estuviera sucediendo. Sin embargo, Carolina, calmada y serena, se acercó. No había resentimiento en su rostro, solo una tranquila curiosidad. Había pasado tanto tiempo desde que lo vio por última vez, pero de alguna manera, algo dentro de ella la impulsó a acercarse. Al estar frente a él, Carolina lo observó por un momento. La vida había sido más amable con ella, y aunque el contraste entre ambos era notable, no mostró ninguna señal de superioridad. Samuel, incómodo, intentó esquivar el saludo. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron de nuevo, fue imposible ignorar la verdad, él ya no era el hombre de antes. Carolina, manteniendo su compostura, lo saludó cortésmente. Samuel, visiblemente afectado, no pudo evitar un leve gesto de sorpresa. Intentó sonreír, pero la expresión parecía forzada. Sin embargo, a medida que el silencio se alargaba, la tensión entre ambos se volvía palpable. Finalmente, fue Samuel quien rompió el hielo, y a pesar de su orgullo herido, se disculpó. Carolina, quiero disculparme por todo lo que hice. No te traté bien y, lo lamento. Nunca debí haberte despedido de esa manera. Su voz temblaba ligeramente, y aunque sus palabras sonaban sinceras, era evidente que le costaba mucho decirlas. Carolina, que había vivido con la justicia de sus propias acciones, no sintió rencor. En su mente, ese capítulo de su vida ya había quedado atrás hacía mucho tiempo. La mujer que él había despedido de forma cruel ya no existía como un personaje de su pasado. Ahora, era una mujer fuerte que había forjado su propio camino. Por eso, al escuchar su disculpa, no respondió con dureza, sino con calma. Samuel, gracias por tus palabras, dijo Carolina, con una sonrisa amable, aunque no exenta de sorpresa. Yo también cometí errores, pero ya no guardo rencor. Todos tenemos nuestras batallas y a veces el destino nos enseña lecciones de formas inesperadas. Su tono fue firme, pero sin hostilidad. Aunque lo que había sucedido en el pasado no se podía cambiar, Carolina había aprendido a mirar hacia adelante. La conversación entre ambos fue breve. Samuel, agradecido por la oportunidad de disculparse, trató de encontrar algo de dignidad en ese momento. A pesar de la situación incómoda, supo que, de alguna manera, su humildad había sido el primer paso hacia la reconciliación. Carolina, por su parte, lo miró una vez más, y en sus ojos ya no había desprecio, solo una comprensión serena. Había tenido la fuerza de perdonar, no por él, sino por ella misma. Al final, Carolina se despidió de Samuel con una sonrisa cordial y siguió con su camino, mientras él, de pie junto a la caja, la observaba alejarse. Fue un momento de reflexión para ambos. Samuel, sintiendo que, aunque su vida había cambiado, había recuperado algo importante, la oportunidad de redimirse. Carolina, por su parte, se sintió en paz, sabiendo que, a pesar de todo lo sucedido, había tomado las decisiones correctas y que ahora su vida avanzaba, libre de resentimientos y con el corazón tranquilo. Después del encuentro en el supermercado, algo en Carolina cambió. A pesar de que su vida ya había tomado un rumbo exitoso, algo le decía que debía extender una mano amiga, un gesto de bondad que, aunque sorprendente para Samuel, podía hacer una diferencia en su vida. Sabía que Samuel había pasado de ser un hombre de poder a estar completamente derrotado,
y aunque no tenía la obligación de ayudarlo, decidió hacerlo. Carolina, sintiendo la necesidad de ser generosa, se puso en contacto con Samuel poco tiempo después del encuentro. Lo hizo de manera sencilla, sin rencor, pero con una intención clara. Quería ofrecerle algo más que solo palabras de consuelo. Sabía que su antigua empresa, y otras similares, organizaban ferias de empleo para personas como Samuel, con experiencia, pero sin un lugar en el mundo actual. Un día, mientras Samuel estaba en su apartamento modesto, recibiendo la carta de otro aviso de embargo, sonó su teléfono. Era Carolina. No esperaba recibir una llamada suya, especialmente después del encuentro tan incómodo en el supermercado. Pero al escuchar su voz al otro lado de la línea, se sintió, de alguna manera, aliviado. «Hola, Samuel», comenzó Carolina con una calidez que él no esperaba. «Sé que las cosas no están fáciles para ti ahora, pero quiero ofrecerte una oportunidad. Hay una feria de empleo este fin de semana. Es un espacio donde puedes conocer personas que, aunque no tengan tanto poder como lo que conocías, valoran la experiencia y la dedicación. Quizás puedas encontrar algo allí». Samuel, por un momento, se quedó en silencio. No solo porque la oferta fuera inesperada, sino también porque le resultaba difícil aceptar ayuda, especialmente de alguien a quien había tratado tan mal. Su orgullo aún estaba herido, pero algo dentro de él le decía que esta era su única oportunidad de redención, su única salida. «Carolina, no sé qué decir», respondió él, desconcertado por el gesto. «No sé si merezco tu ayuda después de todo lo que hice». «Lo sé», le interrumpió Carolina con suavidad, «pero todos cometemos errores, y nadie es perfecto. Lo importante es cómo actuamos después de cometerlos. Si aceptas esta oportunidad, no es solo para conseguir un trabajo. Es una forma de empezar de nuevo, de demostrarte a ti mismo que aún tienes algo valioso que ofrecer». Samuel pensó en sus días pasados, en las veces que había pisoteado a otros para ascender. Recordó sus errores y su arrogancia. Lo que Carolina le estaba ofreciendo no era solo una recomendación laboral, sino una oportunidad para reconstruir su autoestima, para retomar lo que había perdido no solo materialmente, sino también en términos de humanidad. Con una mezcla de inseguridad y gratitud, Samuel aceptó la invitación. Carolina le dio los detalles sobre la feria y le aseguró que lo mejor que podía hacer era presentarse con humildad. «Las personas valoran la sinceridad», le dijo, «y tú tienes experiencia, aunque no lo creas». El día de la feria, Samuel se presentó nervioso y un tanto avergonzado, con el recuerdo de su antigua vida aún fresco en su mente. Sin embargo, al ingresar al evento, comenzó a notar algo que jamás había considerado antes: la gente no lo miraba como el antiguo millonario arrogante. Lo miraban como una persona, como alguien con algo valioso que ofrecer, no por lo que había tenido, sino por lo que podía compartir. A lo largo de la feria, Samuel se fue sintiendo más cómodo. Conversó con reclutadores y conoció a otros profesionales que le hablaron no de su pasado, sino de lo que podía aportar en el futuro. En esas conversaciones, algo comenzó a cambiar dentro de él. Por primera vez, dejó de pensar en su caída y se concentró en lo que podía hacer hoy, sin la presión de su antigua vida. Al final del día, un reclutador lo invitó a una entrevista para un puesto que, aunque modesto en comparación con lo que estaba acostumbrado, representaba una nueva oportunidad. Samuel no lo pensó demasiado y aceptó la invitación. De alguna manera, aunque la vida ya no le ofrecía los lujos de antes, le ofrecía algo mucho más importante: la posibilidad de empezar de nuevo, pero de una manera auténtica. Esa noche, cuando llegó a su apartamento, Samuel pensó en lo que había sucedido. Nunca había considerado la humildad como una herramienta para crecer. Siempre había creído que el éxito estaba en lo que uno poseía, pero ahora comenzaba a comprender que el verdadero valor estaba en cómo uno trataba a los demás y cómo se veía a sí mismo sin la fachada del poder.
Por primera vez en mucho tiempo, Samuel se acostó con la sensación de que, aunque su vida había cambiado, tenía la oportunidad de cambiar también su actitud, de reconstruir lo que había destruido. Y en ese proceso, se dio cuenta de algo importante: el verdadero trabajo que tenía por delante no era solo encontrar un empleo, sino aprender a ser una mejor persona. Y eso, al fin y al cabo, era la verdadera redención. Meses después del encuentro en la feria de empleo, la vida de Samuel había dado un giro inesperado. Aunque su puesto era modesto y bien lejos de la opulencia a la que estaba acostumbrado, había algo profundamente reconfortante en la estabilidad que ahora disfrutaba. Había aprendido, de la manera más difícil, que el valor de una persona no se mide por sus riquezas o el poder que ostenta, sino por su capacidad de aprender, adaptarse y respetar a los demás. El tiempo había pasado y Samuel, aunque aún con algunas cicatrices de su pasado, había logrado construir una rutina basada en la humildad y el trabajo duro. Sus compañeros de trabajo lo veían con otros ojos, no como al arrogante millonario de antes, sino como alguien comprometido y dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, sin buscar reconocimiento ni privilegios. Había dejado de ser el hombre que pisoteaba a otros para ascender y, en cambio, se había convertido en alguien dispuesto a aprender de cada persona que conocía. Por su parte, Carolina también había tenido su propia evolución. Gracias a su ética de trabajo y su dedicación, había sido promovida dentro de la misma empresa donde Samuel ahora trabajaba. Se había ganado el respeto de sus colegas y superiores, y aunque había logrado grandes avances en su carrera, nunca perdió su compasión y su capacidad de ver el bien en las personas, incluso en aquellas que en el pasado le habían hecho daño. Una tarde, mientras Carolina revisaba algunos documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era Samuel. Después de un breve intercambio de palabras, le propuso encontrarse para tomar un café. A pesar de que el encuentro la sorprendió, Carolina aceptó amablemente, recordando que el gesto de Samuel de buscar ayuda había marcado un cambio en su vida, y ahora, de alguna manera, sentía que era su turno de devolver el favor. El café se llevó a cabo en una pequeña cafetería cerca de la oficina. Al llegar, Carolina notó la diferencia en la postura de Samuel. Ya no estaba la arrogancia que había caracterizado su personalidad en el pasado, ni el hombre seguro de sí mismo que había despedido a una empleada injustamente. Ahora se veía más relajado, más humano, y sobre todo, sincero en su deseo de hablar. «Gracias por venir», dijo Samuel, mirándola a los ojos con una genuina gratitud. «Quería agradecerte por haberme dado esa oportunidad. Sé que no lo merecía, pero de alguna forma, cambiaste mi vida». Carolina lo miró con una sonrisa tranquila. «No fue solo yo, Samuel. La oportunidad estaba ahí, solo tenías que tomarla. Yo solo te mostré el camino, pero tú fuiste quien decidió caminarlo». «Eso es lo que me di cuenta», continuó Samuel, visiblemente conmovido. «Pasé tanto tiempo buscando el éxito de una manera equivocada. Ahora entiendo que el verdadero éxito no está en lo que uno tiene, sino en cómo uno trata a los demás, en cómo se ve a sí mismo. Gracias por ayudarme a ver eso». Ambos compartieron una conversación profunda, más allá de las palabras de agradecimiento. Hablaron sobre el pasado, sobre las lecciones que Samuel había aprendido, y sobre cómo Carolina había mantenido su integridad a pesar de todo. Samuel admitió que había sido un hombre arrogante, pero también aceptó que era humano, y que los errores cometidos no definían su futuro, siempre y cuando tuviera la disposición de aprender y cambiar. «Siempre creí que el éxito era tener poder, dinero y reconocimiento», dijo Samuel mientras tomaba un sorbo de café. «Pero ahora sé que la verdadera redención viene de ser una mejor persona, no de acumular cosas». Carolina asintió, reconociendo en sus palabras el profundo cambio que había experimentado. La vida tiene una manera de enseñarnos esas lecciones, y a veces, las cosas no salen como esperamos para que podamos aprender lo que realmente importa.
El tiempo pasó y, aunque las cicatrices de su vida anterior nunca desaparecerían por completo, Samuel ya no las veía como una carga. Las veía como una parte de su historia que lo había moldeado, pero que no lo definiría para siempre. En su corazón, sabía que había hecho lo correcto al cambiar su actitud y trabajar por la redención que tanto necesitaba. Por su parte, Carolina, ahora gerente, se sintió agradecida por el encuentro. No solo porque Samuel le hubiera agradecido, sino porque ella también había aprendido algo importante: la generosidad y el perdón no son solo actos hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Ambos se despidieron ese día con la certeza de que la vida seguía su curso, pero que el pasado ya no tenía poder sobre ellos. Samuel había encontrado un nuevo propósito, uno que no estaba vinculado al dinero ni al poder, y Carolina había renovado su fe en la capacidad de las personas para cambiar y crecer. La redención de Samuel no era solo un triunfo personal, sino también una lección sobre la importancia de la humildad, el respeto y el valor de dar segundas oportunidades. Y, por primera vez en mucho tiempo, Samuel se sentía en paz consigo mismo, agradecido por haber encontrado un camino hacia una vida más plena y auténtica.